Teniendo quórum en la Comisión de Presupuesto, damos comienzo a esta reunión con la presencia del secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, el licenciado Emanuel Álvarez Agis, que es el que va a comenzar con la exposición de presupuesto, y después hará lo propio el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario de Evaluación Presupuestaria, el contador Fabricio Volati, y finalmente el secretario de Hacienda, viejo conocido de la casa, Juan Carlos Pessoa. Sí, senadora. No, le acabo de contar que no está. Está el viceministro Álvarez Agis. Bueno, ¿por qué no agarramos aquel micrófono, Emanuel, este que tenés? Comienza la exposición y, como es habitual, hablarán los cuatro funcionarios y después se dispondrán a responder las preguntas de los señores senadores, si les parece bien. Tiene la palabra el secretario de Política Económica. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Empiezo con una aclaración respecto a lo que preguntaba la senadora. La verdad que los usos y costumbres de estos últimos 10 años indican que es el secretario de Política Económica el que viene a defender el presupuesto, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. La verdad que la última vez en diputados vimos así una especie de operación de prensa, que primero el ministro iba y después no, entonces ¿por qué iba yo? La verdad que es habitual que cuando Axel ocupaba el cargo que me toca ocupar a mí hoy, viniera a defender el presupuesto tanto al Senado como a diputados. En este caso me toca a mí, pero hablo por el proyecto de presupuesto que presenta obviamente el Ejecutivo y el Ministerio de Economía en particular. La idea de mi exposición va a ser explicar los lineamientos y generales de este proyecto de presupuesto para 2015 y el marco en el cual han sido realizadas estas estimaciones. Luego el secretario de Finanzas explicará las fuentes de financiamiento que permitirán financiar los gastos que están previstos en el presupuesto de 2015. Vamos a contar también con una exposición, con una visión, la verdad, que bastante novedosa y rica del presupuesto por parte de la Jefatura de Gabinete, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, comentará los pormenores en cuanto a recaudación y sobre todo a gastos que están incluidos en este presupuesto. La verdad que este proyecto de presupuesto 2015 viene a confirmar las tendencias y las políticas económicas que han permitido crecer con inclusión social durante más de una década, y es un presupuesto que tiene un carácter particular porque, además de buscar fortalecer ese crecimiento con inclusión social que hemos tenido desde 2003, lo que busca también es sentar las bases para la recuperación definitiva del autoabastecimiento energético, ¿sí? Cuestión en la que me voy a detener a comentar algunos detalles que creo que son muy ricos para el debate y para pensar no solo el 2015, sino los desafíos de una década que esperemos que sea de desarrollo. Voy a ir directamente a la presentación. Está estructurada de manera muy sencilla y como hemos hecho en estos últimos años. Quiero hacer unos breves comentarios sobre el contexto internacional en el cual se hace este presupuesto, abundar en algunas cuestiones que me parece que son centrales porque creemos y hoy en 2014 lamentablemente ya estamos seguros de que el mundo que enfrentó la región del 2000 hasta el 2009 ya no va a estar presente, y realmente la recuperación económica que uno podía esperar en 2010 y en 2011 como una continuidad de políticas que retomaran el crecimiento mundial y que recuperaran el comercio internacional, 2013 y sobre todo 2014 confirman que ya no van a estar presentes, y en ese sentido plantean no pocos desafíos a economías como la Argentina. Esto último que decía se muestra de manera muy clara en el fracaso de lo que fue la principal política para terminar de salir de la recesión mundial de 2009, que fue la consolidación fiscal. No quiero abundar en detalles técnicos, pero sucintamente el mundo, a partir de la crisis de la caída de Lehman Brothers y del desarrollo de la crisis financiera internacional,
se aproximó a esa crisis de dos maneras. Una primera manera subestimándola, diciendo que era solo una crisis financiera, en primer momento solo una crisis de un determinado mercado financiero, que era el mercado de hipotecas llamada subprime. Luego se la caracterizó como una crisis financiera que solo afectaba a Estados Unidos. Se habló en ese momento de desacople, tanto de las economías emergentes como de la economía europea, o sea que esa crisis financiera iba a estar encapsulada en Estados Unidos y que no iba a tener consecuencias para el resto del mundo. Después se habló de una crisis financiera global, porque Europa vivió los mismos problemas que Estados Unidos, y finalmente se abandonó la tesis del desacople y se vio que esa crisis financiera internacional se transformó en una crisis económica internacional de larga duración, lamentablemente. La aproximación a esa crisis tuvo dos etapas, una etapa muy clara de 2010 y 2011, donde todo el mundo, Argentina incluida, la región incluida, tomaron políticas de expansión del gasto para retomar el crecimiento. Eso se vio reflejado claramente en la recuperación del crecimiento mundial y en la recuperación del comercio internacional. Y a partir de 2011 se empezó a dar un debate sobre la llamada consolidación fiscal. Esto es, la necesidad de recomponer los presupuestos públicos, de achicar el gasto, de subir los impuestos, con una tesis un tanto novedosa por parte del Fondo Monetario Internacional primero y de algunos otros organismos internacionales después, argumentando que se había encontrado algo así como la piedra filosofal de la economía, que se llamaba la consolidación fiscal expansiva. O sea, increíblemente, y negando más de 50 años de historia económica, el Fondo Monetario nos venía a explicar que ajustar el gasto podía tener, en ciertos contextos económicos, efectos positivos. O sea que uno podía reducir los presupuestos públicos y que eso, mediante señales de mercado, modificación de algunas variables macrofinancieras, iba a permitir recuperar el crecimiento que se había visto en 2010 y 2011 después de la crisis de 2009. Esto es lo que vemos en la pantalla. No sé si se ve bien o podemos tratar de marcar apagar alguna de las luces. Total, nosotros vamos a salir mal igual, así que no se preocupen. Y si lo ven negro a Pessoa, es negro. Claro. Muchas gracias. La verdad que lo que ocurrió es que ahí pongo simplemente los casos de las economías emergentes de Europa o las economías más débiles de Europa, porque son las que más necesitaban de este impulso fiscal. Pero fíjense cómo el gasto fiscal, la variación del gasto, pasa de niveles altos en 2009 y 2010, cuando el mundo se decidió a expandir la economía, a niveles que son más bajos en 2013, incluso en algunos casos como el de Grecia y Portugal e Irlanda son negativos. O sea, claramente un ajuste del gasto en las economías que más necesitaban crecer. Ese ajuste del gasto, lejos de traducirse en una economía más sana, lo que terminó produciendo es que luego de la reestructuración de Grecia y de algunos vaivenes con la deuda pública, el endeudamiento de Europa volviera a crecer. Fíjense, ahí tenemos marcado el 2008 con una línea. La línea que va por arriba es el ratio deuda sobre producto de Grecia, que tiene una pancita hacia el final, un descenso hacia el final, que es la reestructuración de Grecia, que sirve también para ver cómo las reestructuraciones pueden estar bien hechas o mal hechas. Fíjense lo que fue la reestructuración de Grecia. Luego de una quita y producto de una configuración financiera muy exigente para Grecia, el ratio deuda-producto vuelve a crecer. Y esto se produce por dos efectos centralmente. Uno, porque Grecia sigue cayendo, o sea, el denominador de la cuenta deuda sobre producto se achica y el numerador se sigue expandiendo, porque esa deuda vuelve a ser impagable y vuelve a desatar mayores necesidades de endeudamiento. El resultado para el mundo, y en particular ahora estamos viendo la región europea, tanto para la eurozona, que ahí está es la línea punteada, como para Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda, es que todas las economías hoy tienen un nivel de actividad en Europa menor al que tenían antes de la crisis. O sea, Europa aún no se ha recuperado de la crisis, los niveles de actividad de Europa aún no se han recuperado después de la crisis. Lo ven porque todas las líneas están por abajo de ese eje que está calibrado con el nivel de actividad que tenían en 2007, antes de la caída de Lehman Brothers. Y una tendencia preocupante
que aparece en 2012 y en 2013 es que el trípode que empuja a la Unión Europea a crecer, que son Alemania, Holanda y Francia, que lo ven ahí con una barrita con color oscuro que indica el crecimiento del PBI de Alemania, Holanda y Francia. Fíjense que en 2010 y en 2011 prácticamente todo el crecimiento europeo se explica por el empuje de Alemania, Holanda y Francia, y en 2012 y 2013 ese empuje desaparece, con lo cual toda la perspectiva de crecimiento de la eurozona desaparecen. El resultado de esto es, obviamente, tiene su correlato necesario en el desempleo. Hoy la eurozona tiene 11,6% de desempleo, muy por arriba del 7,8% que tenía antes de entrar a la crisis, y economías como Grecia o como España tienen 27 y 24% de desempleo. Números que más que se duplican cuando uno analiza el desempleo juvenil de esas economías, y números que casi se duplican cuando uno analiza el desempleo femenino en esas economías. En cuanto a Estados Unidos, la verdad que la dinámica ha sido muy parecida. Los años 2008, 2009 y 2010 estuvieron marcados por un paquete de estímulo fiscal que llegó a representar 5,6% del PBI, 5,6% del PBI, pero con un ajuste fiscal que empezó en 2011, 2012 y 2013 y que explica la no vuelta a arrancar de la economía estadounidense. Sí, por favor. Esto se dio, aparte, en un contexto donde la aproximación a la crisis que tuvo, la respuesta a la crisis que tuvo la principal economía del mundo, estuvo más sesgado a lo financiero que a la actividad real. Esto es, Estados Unidos se puso como objetivo prioritario salvar a los bancos y como objetivo secundario estimular la actividad económica. Esto lo ven básicamente en ese gráfico. Fíjense que en la primera etapa del gráfico tenemos un área verde, que básicamente esa es la composición de la hoja de balance, del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y este es un punto sobre el cual quiero llamar la atención porque muchas veces escuchamos que en Argentina hay una política monetaria absolutamente irresponsable porque al Banco Central se le colocan letras del Tesoro, nos financiamos con el Banco Central emite para financiar el Tesoro. Fíjense la hoja de balances del Banco Central más grande del mundo. Hasta 2008 tiene prácticamente su activo nada más que letras del Tesoro norteamericano. O sea, como en cualquier banco central del mundo, porque además esa es la manera en la cual nacen los bancos centrales, financiando a los fiscos, el Banco Central está lleno de letras del Tesoro. De 2008 para adelante pasa algo extraño y que ha desatado un debate muy profundo en Estados Unidos, porque el Banco Central, además de tener cada vez más letras del Tesoro, porque empieza a financiar la expansión fiscal que hace Estados Unidos, se empieza a llenar de esas áreas azules y celestes, que son básicamente los activos tóxicos. O sea, las hipotecas subprime, las llamadas hipotecas subprime, se las compró todas juntas una sola persona cuando ya sabían que no valían nada. ¿Quién? El Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué? En el entendimiento de que si esos precios seguían cayendo, había un riesgo cierto de que se llevara puesto a todo el sistema financiero norteamericano. Es importante decir que hoy ese sostenimiento a los bancos continúa, pero el sostenimiento al empleo y a la actividad económica por parte de Estados Unidos ya no es tan fuerte como era. Esto en un mundo donde tanto en Estados Unidos como en Europa el principal riesgo está empezando a ser la deflación. Tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Europeo están por abajo de sus metas inflacionarias, producto de la tremenda recesión que está viviendo el mundo. Y este es un punto que también me interesa que discutamos en este recinto y que tiene un triste ejemplo en Argentina. Yo recuerdo que casi hasta 2006 muchos economistas seguían discutiendo que el crecimiento argentino
era resultado del rebote. ¿Se acuerdan? 2003 todos se sorprendían porque la economía volvía a crecer, 2004 se volvían a sorprender y en 2005 decían, bueno, estos 2 años son normales porque la Argentina cayó mucho y es normal que rebote. Sumada después a la hipótesis de viento de cola. En dos metáforas tomadas de la física que la verdad que lamentablemente tomadas de la física, porque la economía en ese sentido pierde cualquier paralelismo con la física, porque si hay algo que demostró Keynes allá por el 30, es que cuando las economías caen, no hay ningún mecanismo económico que revierta esa caída de manera automática. Y por eso es el Estado el que tiene que participar para revertir esa caída. Simplemente en el entendimiento de que las caídas en el sistema económico se retroalimentan. Esto es, un inversionista piensa que la cosa va a ir mal, deja de invertir. Ese dejar de invertir es menor crecimiento de empleo, esa menor cantidad de empleo es menor consumo en una empresa que está al lado y esa empresa, ¿qué le pasa? Confirma esa expectativa que tenía el primer inversionista, que no tiene consumo y que entonces lo más razonable para hacer es retraer la inversión. Esa rueda se puede retroalimentar infinitamente, continuamente. Entonces las economías simplemente no rebotan. Lamentablemente no rebotan. De la misma manera que no rebotó la economía argentina en 2004 y en 2005 y en 2003, no rebotó la economía de Estados Unidos. Este es un gráfico bien sencillo. Todas las líneas muestran posibles senderos de crecimiento para Estados Unidos desde 2004 hasta 2014. La línea azul, que es curva, muestra lo que efectivamente pasó, ¿sí? La línea roja, que es la que va más por arriba, muestra cuál era el crecimiento potencial de Estados Unidos en 2007. El crecimiento potencial a veces para los economistas es una entelequia, pero acá está calculado de una manera muy simple. Es cuánto podría crecer la economía de Estados Unidos si tuviera pleno empleo. Lisa y llanamente. Si tuviera 100% de utilización de la capacidad instalada, 0% de desempleo. La segunda línea celeste es esa misma tendencia en 2014. Lo que muestra esto es que la crisis de Estados Unidos tuvo efectos permanentes sobre la capacidad productiva de Estados Unidos y que Estados Unidos, lejos de rebotar, hoy se encuentra todavía lejos de sus posibilidades de crecimiento de 2007 y de sus posibilidades de crecimiento de 2014. Quiere decir que la crisis destruyó capacidad productiva. Quiere decir que la crisis retiró de la fuerza laboral a trabajadores que ya no van a volver. Quiere decir que la crisis destruyó empresas que ya no van a volver a renacer y por tanto redujo la capacidad productiva de la principal economía del mundo y de lo que es hoy el principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Reflejo en el desempleo, que tocó un pico de 9,3% en Estados Unidos en 2010, hoy todavía está en 7,5% y bajando. Y esta reducción en el desempleo es, creemos nosotros, lo que marca la nueva etapa que se viene en materia mundial en la economía. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido lo suficientemente clara en que en la medida que el desempleo continúe bajando, lo que va a hacer Estados Unidos es recomponer su política monetaria. Esto en criollo quiere decir subir la tasa de interés, fortalecer el dólar. Y como todos saben, porque ya la verdad que esto es casi conocimiento de los últimos 100 años de la historia del mundo, cada vez que el dólar se recompone, las materias primas reducen su precio. Argentina, y la región en particular, vivió un momento de euforia en el precio de las commodities entre el 2000 y el 2009, asociado, correlacionado, casi diría explicado por la debilidad del dólar. La recomposición del dólar, en términos de poder de compra y en términos de política de tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que puede generar es una abrupta caída en los precios de las commodities, ¿sí? Caída que hoy la estamos viendo con la soja, por ejemplo, que ya cayó 40%. Pero eso vale para todos los commodities, también para el petróleo. Por eso también para Argentina hay que mirar la cuestión con bastante cuidado, ¿no? Porque cada dólar que pierde el petróleo, hoy Argentina se ahorra 50 millones de dólares aproximadamente por su déficit energético. Pero en ese mundo
también las inversiones necesarias para recuperar el autoabastecimiento se encuentran con un precio de recuperación más bajo. Esto es lo que mostraba para el mundo en su totalidad. Fíjense que las economías, perdón, este es el mundo entero. La economía mundial pasó de un crecimiento de 5,2 y de 4% en 2010 y en 2011, cuando el mundo se decidió a recuperarse de esa crisis de 2009, a una tasa de crecimiento del 3% en 2013. Esto tuvo un claro reflejo en la estrepitosa caída que tuvo el comercio internacional. El comercio internacional en 2010 y en 2011 se expandió al 10%, en 2012 y en 2013 se expandió al 2%. Esto también explica por qué Argentina está enfrentando una caída de sus exportaciones. No es solo un fenómeno de la Argentina, no es solo un fenómeno de la región, es un fenómeno de carácter mundial. El mundo se está vendiendo y comprando mucho menos. Ese escenario para 2014 de desaceleración del mundo se mantiene y los pronósticos del Fondo Monetario en este caso son de menor crecimiento en todos los casos, salvo en la zona euro, donde se espera un crecimiento de 1,1%. Acá estamos comparando la proyección de abril con la de julio. Fíjense que hay nada más que 3 meses de diferencia y todos los números van para abajo. Nuestros socios comerciales le pasa exactamente lo mismo. Salvo Estados Unidos, que mejoró 1% su crecimiento en 2013 respecto de lo que había pasado entre 2003 y 2010, todo el resto de las economías crecen menos. Brasil casi 2 puntos, la eurozona 1,5 puntos menos, China 3 puntos menos de crecimiento y Chile medio punto. Y este gráfico creo que es bastante esclarecedor de lo que le está pasando a nuestro principal socio comercial. Fíjense, esas son las proyecciones de crecimiento que realiza el Banco Central de Brasil sobre el crecimiento de Brasil en 2014. En enero de este año prevían crecer 2%. Esa es la primera barrita, la más alta de la serie. En lo que sigue, tenemos las proyecciones que se realizaron en las últimas 16 semanas. Fíjense que las proyecciones se ajustan sistemáticamente a la baja y el crecimiento de Brasil, insisto, nuestro principal socio comercial, país al cual le destinamos el 60% de las exportaciones de autos, del sector automotriz, perdón, el crecimiento pasó de 2% a 9 meses más tarde, 0,3%. Prácticamente un estancamiento, con permanentes ajustes a la baja. Y esto es lo que pasa cuando uno mira la previsión para 2014, 2015 y 2016 con las commodities en general. Tengo ahí los precios de energía, de insumos industriales, de aceites vegetales y proteínas, de cereales, de metales y el índice de commodities en general. Todos los indicadores marcan y proyectan para el próximo trienio una reducción en el precio de los commodities, que ocurre vis a vis con proyecciones de recuperación y fortalecimiento del dólar. Este es el caso de la soja que recién comentaba, perdón, dije 39%, era 31% el número a septiembre. Vamos a hablar ahora un cachito más adelante del tema de la soja. Por suerte, la mayor parte de la campaña la liquidamos a precios que oscilaban en los $500 y no en los $380 que está hoy. Y no los quiero aburrir con todas las proyecciones que estamos viendo para la región, pero sí quiero, y dado que estamos en el Senado y dado que el año pasado concurrimos acá a defender el proyecto de presupuesto de 2014, el cual ha sido muy criticado por la oposición, y sobre todo en su perspectiva de crecimiento para 2014, quiero mostrar simplemente, para que todos sepan con qué información contábamos al momento de elaborar ese presupuesto y cómo se ha modificado esa proyección. Quiero explicar esto bien claro para que no se preste a confusión. Lo que estamos comparando es las estimaciones de crecimiento con las cuales contaba el Ministerio de Economía de fuentes internacionales
en julio de 2013, justamente en ocasión de elaborar el proyecto de presupuesto de 2014. Estamos mostrando la diferencia entre esas proyecciones en julio de 2013 y lo que son hoy esas estimaciones para 2014. O sea, estamos comparando lo que se dijo que iba a pasar en 2014 en julio de 2013 con lo que se dice hoy que puede pasar en 2014. Fíjense, Estados Unidos, 1% de error en la proyección. O sea, Estados Unidos va a crecer 1% menos que lo que esperábamos que creciera en julio de 2013 cuando estábamos elaborando este presupuesto. Brasil, 2 puntos menos, es el gráfico que acabo de mostrar. La zona euro es la única que va a crecer un poquito más de lo esperado, 0,5. China, 1/10 menos de crecimiento. Chile, 1,7% de crecimiento menos. Cuando uno pondera todos esos países, de acuerdo a cómo participan en el comercio exterior de la Argentina, se encuentra con una proyección que ajustó en 10 meses más o menos 1% a la baja. Teníamos en 2013 proyecciones de crecimiento mucho más altas para nuestros principales socios comerciales, porque obviamente ustedes entenderán que una diferencia de 2% en Brasil parece chiquita en porcentaje, pero es muy grande cuando uno piensa que más de la mitad de las exportaciones del sector automotriz se dirigen a ese destino. Y esta es otra forma de mirar cómo va a ser la demanda externa por productos argentinos en 2014. Cómo viene siendo, porque eso es el primer semestre de 2014. Esto simplemente es una suma del crecimiento de las economías que le compran, a las cuales Argentina le exporta. ¿Sí? Es como si estuviéramos viendo la demanda externa para productos argentinos. Esa demanda, al primer semestre de 2014, es la más baja desde la crisis de 2009. Este es el peor año de demanda de productos argentinos en el mundo. Y quiero aclarar un punto, eso no tiene nada que ver con cuestiones de la política cambiaria de Argentina, de los precios en Argentina, de los salarios o de la competitividad. Es simplemente que los principales socios comerciales de Argentina están en su menor nivel de crecimiento desde 2009 a la fecha. Pasa lo mismo con soja. En 2013, las previsiones sobre el precio de la soja era de $526 por tonelada. Hoy se espera que el año cierre con $500 por tonelada. Y en cuanto a las cantidades exportadas, y este es un punto sobre el cual me quiero detener un momento, la proyección que incluimos en el presupuesto 2014 apuntaba a casi 12 millones de toneladas y a la fecha las estimaciones de liquidación de soja están en el orden de las 9 toneladas. ¿Sí? Y eso no es porque se haya cosechado menos, sino simplemente por un hecho que es de público conocimiento, que es que habiéndose cosechado menos, se vendió, se liquidó menos. Producto de lo que los propios representantes del sector han caracterizado como un error económico. Error económico que, me permito decir, no estuvo, como algunos dicen, inducido por malas políticas económicas aplicadas por este gobierno. Básicamente, la curva de futuros de soja en junio, en mayo de este año, estaba invertida. Esto es una forma técnica de decir que todo el mundo sabía que el precio en el futuro iba a ser más bajo que el precio en el presente. Con lo cual, la decisión económica racional era vender todo lo que se pudiera lo antes posible, porque se venía un segundo semestre y un 2015 con precios de la soja. En ese momento la curva está invertida en $40. ¿Qué hicimos con ese contexto internacional durante 2014? Y me voy a permitir acá comentar un poco más en general sobre el rol que ha tenido el gasto público en este proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se ataca a la política económica que lleva adelante este gobierno desde 2003, diciendo que el padre de todos los males o la madre de todos los males es el gasto público, porque el gasto público es inflacionario, porque el gasto público es inefectivo, porque el gasto público es inequitativo, porque el gasto público es arbitrario y porque no sirve para nada.
Y la verdad que algunas de las estimaciones que hemos hecho y de los análisis permanentes que hacemos sobre la efectividad de las políticas públicas que implementamos, y en particular del gasto público que ejecutamos, indican todo lo contrario. Indican todo lo contrario y la verdad que la intención es discutirlo en este ámbito de la misma manera que lo discutimos en diputados. Esta es una primera consideración porque muchas veces escuchamos que el Estado Nacional tiene una presión fiscal que impide hacer negocios, que ahoga las ganancias de los empresarios, etc. Hoy la recaudación tributaria nacional, que es la única que controla, valga decirlo, el Estado Nacional, es del 25% del PBI. Ustedes me podrán decir, ¿es alto, es bajo? Primer punto, toda la región ha elevado lo que nosotros llamamos la capacidad recaudatoria del Estado. La capacidad recaudatoria, que es comparar los impuestos con el tamaño de la economía. La verdad que llamar presión fiscal a eso, creo que tiene un claro sesgo ideológico. Fíjense que Argentina entre 2000 y 2012 tuvo una capacidad recaudatoria que pasó de 14% del PBI a 25%. Bolivia, que es un caso absolutamente distinto, pasó del 14% al 26%. O sea que uno también podría decir que entonces Bolivia tiene aún más presión fiscal que Argentina y que no se puede hacer negocios porque el Estado agobia con la cantidad de impuestos que cobra. Brasil ni que hablar. Brasil no podría recibir la cantidad de inversiones extranjeras directas que recibe porque fíjense que la capacidad recaudatoria del Estado Nacional alcanza el 36% del PBI. Chile es un 20% y Uruguay es un 26%. En particular, la tendencia a una mejor fiscalización y a una mayor capacidad de recaudatoria del Estado, de los estados nacionales es compartida por toda la región. No voy a pasar acá todos los logros y los efectos concretos que ha tenido la política de gasto público nacional porque me quiero concentrar en algunos indicadores que muestran la efectividad del gasto público, la eficiencia del gasto público. Un concepto que parecía propio de proyectos políticos que tenían que justificar permanentes reducciones del gasto. Entonces muchas veces se disfrazaba esa reducción de una eficientización, o como se diga. ¿Sí? Entonces, para achicar el gasto lo que se decía es, bueno, estamos eliminando el gasto que es ineficiente. Y la verdad que cuando uno mide el gasto en términos de eficiencia, tiene que preguntarse sobre el rol de gasto público. Y claramente, y esto es una posición conocida por todos, este proyecto político entiende que el gasto público tiene un rol fundamental en materia de inclusión social. Entonces, sería bueno que el gasto público estuviera destinado en mayor medida a aquellos sectores que más lo necesitan, ¿sí? Acá estamos midiendo la participación del gasto en salud, en previsión social, en educación y en transporte ferroviario para el primer quintil de ingreso, ¿sí? O sea, para la parte más pobre de la población. Si uno divide a la población en 10 tramos de ingresos iguales, estamos viendo los que están a la cola, en la cola, digamos, de la distribución de ingresos, los más pobres. Y estamos viendo cómo cambió esa participación entre 2004 y 2013. Fíjense que tanto en salud, en previsión social, en educación y en transporte ferroviario, el gasto ha aumentado su participación en aquellos sectores que más lo necesitan. O sea que hemos gastado más, pero hemos gastado más intensamente en aquellos sectores que más lo necesitan. Y voy a ir a una cuenta más amigable para aquellos que no son economistas. Igual cuando los economistas decimos una cuenta más amigable, en general es más complicada, pero creo que esto se puede llegar a entender con relativa facilidad. De vuelta acá tenemos los 10 deciles de ingresos de izquierda a derecha. Primer decil a décimo decil. A izquierda están los que menos ganan, a derecha los que más ganan. Sin connotaciones políticas sobre esto. Y estamos viendo arriba del eje lo que ese quintil de ingresos recibe por parte del Estado, lo que recibe en materia de gasto público. Y para abajo, restando, lo que el Estado le cobra de impuestos.
lo que el Estado le cobra de impuestos a ese sector de la población. Es una cuenta muy interesante porque muchas veces la crítica a la presión fiscal es, bueno, el Estado le saca a la población, veíamos recién, el 25% de su ingreso. Pero que la verdad que la cuenta intelectualmente honesta es ponderar cuánto le saca versus cuánto le devuelve en la forma de gasto público. Y la cuenta distributivamente interesante es ver cómo hace eso por nivel de ingreso. Fíjense, y voy a poner las puntas nada más para comparar. El Estado, al primer quintil de ingreso, le cobra por año 166 pesos de impuestos y le devuelve, por todo concepto en gasto público, 1.200 pesos. Al último decil de ingreso, al más rico, más rico, le da, bajo la forma de gasto público, 2.500 pesos, 2.555, pero le cobra 4.187 pesos. Para que no tengan que hacer la cuenta, acá está el neto. La diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado cobra por impuestos por decil de ingreso. Fíjense que el 90% de los argentinos reciben más del Estado que lo que el Estado le saca bajo la forma de impuestos. Y solo un 10% de los argentinos le pagan al Estado más que lo que reciben en forma de gasto público. Puede ser que ese 10% se queje más fuerte, pero no es lo mismo que decir que el gasto público es inequitativo o es ineficiente. Es absolutamente equitativo porque a menor nivel de ingreso, mayor transferencia neta, y es absolutamente eficiente porque eso ocurre en todos los deciles de ingreso y solo deja fuera al sector más rico de la población. Otra forma de ver eso es... Diputado, le contesto. ¿Le alcanzan, por favor, el micrófono al senador Giustiniani? Para considerar ese gráfico, si el IVA está considerado dentro de ese gráfico. Sí, diputado, están senador, ahí abajo, senador. Disculpe, senador. Están considerados, y está en nota al pie ahí, pero no se llega a leer, incluye impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuestos a los créditos y deudas, combustibles, cigarrillos, ingresos brutos, gastos de salud, educación, cultura, previsión social, vivienda, trabajo, promoción, asistencia social, subsidios al consumo de energía y transporte de pasajeros. Sí, están considerados todos los impuestos nacionales y todos los gastos públicos nacionales. La verdad que esta cuenta no se puede hacer para un municipio en particular, para una provincia en particular, es muy compleja de que menos podría no estar es IVA por lo regresivo del impuesto. Exacto. Y esto es la verdad que le agradezco la pregunta porque es una cuestión interesante. Es verdad que el IVA es el más regresivo de los impuestos, pero también es verdad que gracias a estos 10 años de política de inclusión social, los sectores de más bajos ingresos siguen pagando el 21% sobre lo que consumen, pero reciben cada vez más en distintos programas de transferencia de ingresos. Y esta es otra forma de verlo un poco más técnica, pero en la cual me quiero detener un segundo, que es, los ejercicios están hechos para 2012 porque la verdad que las fuentes de información que tenemos que tener son con máxima desagregación. Esto es un ejercicio que simplemente se fija cuál sería la distribución del ingreso si el Estado estuviera ausente, absolutamente ausente de toda la economía, o sea, en una hipotética economía sin Estado. Esto es, en una economía donde no se cobrarían impuestos, pero tampoco se ejecutaría gasto público, ¿sí? La distribución del ingreso efectiva que tiene la República Argentina obviamente contempla el efecto del Estado, porque está medida con el Estado presente, en mayor o menor cuantía. Esa distribución teórica es sin la participación del Estado. Acá estamos viendo cómo se comporta esa diferencia en 2004 en comparación a 2012. Fíjense, cuando en 2004 uno tomaba en cuenta todos los impuestos que el Estado cobraba, más o menos regresivos, y todos los gastos que el Estado hacía, más o menos regresivos, la distribución del ingreso mejoraba un 21% después del accionar del Estado. Cuando uno lo compara en 2012, la distribución del ingreso mejora en un 31%. O sea que hoy el Estado gasta más
pero además ese gasto y esos impuestos que cobran generan una mejor distribución del ingreso. Por eso el Gini, que es la medición por excelencia de la desigualdad, cae del 0,48 que estaba en el 2004 al 0,37 que está en 2012. Espere, senador. El senador Rosa, por favor. Pará. Sí, en su explicación el efecto inflacionario está considerado sobre la distribución. Senador, también le agradezco la pregunta. ¿Y en cuánto estima que vamos a terminar el 2014? Bien, le agradezco la pregunta. Ahora voy a llegar a las estimaciones para 2014. Le voy a contestar la pregunta que refiere a este tema. La verdad que en las medidas de equidad, y en las medidas de distribución del ingreso, ¿sí?, cualquier medida de poder adquisitivo, cualquier estimador de precios, tiene un efecto nulo. ¿Por qué? Porque uno lo que está comparando, por ejemplo, con el Gini, son los ingresos del grupo más rico con los ingresos del grupo más pobre. O sea que si le tiene que restar la inflación a eso, se lo tiene que restar a las dos comparaciones. Con lo cual, como usted sabe, si divide por arriba por inflación y divide por abajo por inflación, se cancela. Es lo mismo, ¿se entiende? O sea, si en 2001 un rico ganaba 10.000 y un pobre ganaba 1.000, no importa cuánto haya sido la inflación, si en 2014 el rico gana 100.000 y el pobre gana 10.000, la distribución del ingreso quedó inalterada. Espero haber hecho bien las cuentas en el aire, pero se entiende el ejemplo. Estoy multiplicando por 10 en ambos lugares. Entonces, por eso, pero digo, no es un invento mío, senador. ¿Qué decía, senador? Es decir, que según su concepción, la inflación impacta lo mismo frente a las clases ricas que frente a las clases más pobres, más humildes. Exactamente el impacto es el mismo desde el punto de vista inflacionario. No, senador, eso es lo que usted quiere escuchar de lo que yo dije. Lo que yo dije exactamente es que en la estimación de un indicador como el Gini, pero en cualquier país... ¿Me deja terminar, senador? Sí, ya lo escuchamos a usted, así que déjelo, senador, por favor. Déjelo explicar, porque senador, ¿sabe cómo termina este tema? Es que, no, escúcheme un segundo usted, que yo estoy presidiendo, escúcheme un segundo usted a mí. La realidad es que nunca hacemos esto. Le pedía recién al senador Giustiniani, parémoslo, esperemos que exponga y después preguntan todos juntos. Cuando empezamos a hacer este ida y vuelta, terminamos haciendo un diálogo innecesario, que no rinde efecto, que no se puede explicar las cosas como son, que cada uno interpreta como le gusta y no resolvemos el tema, que es conocer la exposición final. Si usted es tan amable, entonces, esperemos que termine de exponer y le contesta toda la pregunta que usted quiere completa y se terminó. Es más fácil y posible. Bien. Gracias. Dé la palabra, el teléfono, el micrófono al senador. Si ese es el procedimiento, con todo gusto, yo lo acepto. Lo habíamos dicho de entrada, es la mejor forma para evitar este tipo de confusiones. Lo único que le he pedido al expositor es que no diga cosas que yo no digo. Senador, yo lo escuché a usted. Es lo único que yo digo. Yo lo escuché a usted y se entiende lo que usted planteó. Bueno, por eso pero lo que pasa es que en este tema, ante una exposición, una gráfica que él hace, se corre de eje y cuando la corre de eje se interpreta de una manera distinta a la que él la está expresando y puede a lo mejor dar confusión desde el punto de vista semántico que no lo hay. Entonces lo que hay que tratar de hacer en eso es una pregunta y si la pregunta no satisface, repreguntamos y si no satisface, repreguntamos. Viejo concepto de Scalabrini y Ortiz, ¿no? Adelante. Gracias, presidente. Sí, senador, el pedido es recíproco. Yo también le pido que no diga cosas que yo no dije. Simplemente aclaré metodológicamente respecto a su pregunta que en cualquier lugar del mundo y en cualquier manual de estadísticas internacionalmente reconocido, el indicador Gini de distribución del ingreso no contempla ningún tipo de indicador de precios. Eso no tiene nada que ver con mi consideración respecto de si los efectos de la inflación son peores o mejores en los pobres o en los ricos. Simplemente estoy mostrando un indicador de desigualdad en el cual, en cualquier desigualdad que usted quiera medir, el indicador de precios al consumidor no se toma en cuenta. No lo inventé yo, viene así en las metodologías en las cuales contamos hace 60 años por lo menos. Y este segundo punto que quería hacer para mostrar también cuál ha sido la efectividad del gasto público como motor del crecimiento de estos últimos 11 años, es
Un indicador que también me voy a permitir explicarlo brevemente porque me parece muy importante para desarmar un poco lo que recién decía el presidente de la comisión respecto del viento de cola. En esta gráfica, digamos, tomémosla como un mapa donde se ubican los países de izquierda a derecha en función de cuánto crecieron entre 2003 y 2013. Para ser sencillo, cuanto más a derecha está el país, más creció. Yendo de izquierda a derecha, los países que están más a la derecha crecieron más, ¿sí? Y en la altura ubicamos a los países que más viento de cola han tenido, medido como la mejora en sus términos del intercambio. O sea que cuanto más alto está un país, más viento de cola tuvo. Fíjense, el país que más viento de cola tuvo entre 2003 y 2013 es Chile, que es el último puntito del gráfico. Abajo está Bolivia, por el crecimiento en el precio de gas que exporta. En una región media están Colombia, Ecuador y Perú. El país que menos viento de cola ha tenido, ahí está compartido entre Uruguay y Paraguay. Los países que más han crecido de izquierda a derecha son Perú, Argentina y Uruguay, se podría decir. Ahora, fíjense que Argentina está entre los 3 países que más creció, habiendo tenido mucho menos viento de cola que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, si la tesis del viento de cola fuera cierta, los países que están en el cuadrante inferior derecho no tendrían que estar ahí. No podría haber un país de ahí. No podría haber un país ahí, si la tesis del viento de cola fuera cierta. Fíjense, por ejemplo, que Brasil, que está ahí a la izquierda de la línea, está más alto que Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que Brasil tuvo más viento de cola que Argentina y creció la mitad entre 2013 y 2003. La verdad que siguiendo la metáfora del viento de cola, nosotros siempre dijimos que el viento de cola importa, pero hay que saber para dónde se navega y hay que desplegar las velas, porque si no, con el viento de cola solo no alcanza. O sea que obviamente que las mejoras en las condiciones internacionales nos hicieron bien. Necio sería negarlo. Pero es cierto que esas mejoras en las condiciones internacionales se pueden aprovechar para crecer o se pueden desaprovechar. Argentina las ha aprovechado. Ese viento de cola, es importante acá desarmar un falso dilema que muchas veces se ha planteado, no reprimarizó la economía como le pasó a muchos países de la región, sino que además estuvo acompañado de un proceso de fuerte reindustrialización. Fíjense que el PBI per cápita entre 2003 y 2013 creció una tasa del 4,7%, mientras que en la década pasada, sin viento de cola, pero con buenos precios de las materias primas, había caído a una tasa promedio per cápita del 3%. Tengo algunos indicadores porque muchas veces se cuestiona la fuente de estas estadísticas. Tengo algunos indicadores concretos de producción física, de autos, de hierro. No me quiero detener mucho en estos puntos, pero sí en mostrar que esa reindustrialización que tuvo la Argentina fue a contrapelo de la tendencia regional y a contrapelo de la tendencia que imprimió sobre la región el crecimiento de los precios de los commodities. Como todos saben, la famosa enfermedad holandesa es un efecto económico que básicamente indica que cuando los precios de los commodities mejoran, los países exportadores de commodities ven que sus industrias empiezan a perder terreno. Fíjense que eso es lo que le pasó a toda la región de Latinoamérica, con excepción de Argentina. Ahí mostramos la participación de las manufacturas sobre el total exportado. La curva que desciende, que pasa del 33% en 2003 al 22% en 2012, es Latinoamérica. Latinoamérica reprimarizó sus exportaciones. Argentina pasó del 28% de componente industrial en sus exportaciones al 31%. Claro que es un crecimiento modesto, pero se da donde ese viento de cola, el efecto que tuvo en toda la región fue reprimarizar las exportaciones. Y fíjense, esta es la misma comparación, pero en términos de PBI industrial dividido el PBI total de las economías. Entre 2003 y 2013, todas las economías de la región, Chile, Paraguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela, se desindustrializaron. Un ejemplo claro es Brasil. La industria pasó de representar el 15% de su economía al 12%. Argentina pasó del 19,4 al 19,8. Digamos que está estable ese indicador.
pero en un contexto regional donde la industria pierde terreno, creo que es un logro digno de destacar. Lo vemos en materia de crecimiento en creación de empresas. Entre 2013 y 2013 se crearon 14.600 empresas, 6.100 de las cuales eran pymes, mientras que entre el 96 y el 2002 se destruyeron 9.140 empresas. Ahí, a las claras, podemos ver el efecto de la reindustrialización, también en puestos de trabajo, donde crecimos casi en 500.000 de puestos de trabajo industriales, cuando entre el 96 y el 2002 se destruyeron 167.000 puestos de trabajo. Voy a dejar esto para las preguntas, por si algún senador tiene alguna pregunta particular sobre alguna región, pero sí quiero hacer un comentario sobre eso, sobre algunos análisis que hemos hecho en la Secretaría, que es que este crecimiento también tuvo un carácter federal. Todas las regiones expandieron sus exportaciones, todas las regiones expandieron sus capacidades productivas. Algunas menos que otras y algunas tienen más dificultades que otras, claro está. Por último, ese crecimiento, la verdad que estuvo basado al principio y sostenido ahora de manera decisiva en un fuerte desendeudamiento. Quiero aclarar esto porque muchas veces se cuestiona de si este gobierno se desendeudó o no se endeudó, si la deuda en términos nominales es más alta, más baja. No quiero abundar sobre datos que va a mostrar en breve el secretario de Finanzas, pero lo que es cierto es que cuando uno mira un indicador muy concreto de deuda, que es la deuda pública externa, ustedes saben que la definición de deuda pública es a veces esquiva, ¿no? Porque hay deuda pública interna, hay deuda pública externa, hay deuda pública interna en moneda local, hay deuda pública interna en moneda extranjera, hay deuda pública externa en moneda local y hay deuda pública externa en moneda, con lo cual es complicado comparar. La deuda pública externa, que es en general la que está en manos de extranjeros y que está denominada en dólares, este gobierno es el único que la redujo en términos nominales. Concretamente, las renegociaciones de 2005 y 2010 implicaron una reducción de la deuda externa de 43.000 casi millones de dólares. Eso están los números a disposición, el secretario de Finanzas puede abundar, al margen de que todos los ratios que uno quiera comparar de deuda en función del tamaño de la economía, del tamaño de nuestras exportaciones, del tamaño de nuestras reservas internacionales, se redujeron drásticamente. La quita fue la primera vez, el proceso de quita y de reestructuración de deuda fue la primera vez desde 1976 donde un gobierno pasó a deber al exterior en dólares menos plata. Nunca había pasado en la historia argentina y solo para tomar un ejemplo, entre el 93 y el 2001 la deuda pública externa había aumentado en 31.000 millones de dólares. Ese desendeudamiento fue lo que a su vez nos permitió ganar espacio fiscal para hacer políticas públicas que nos permitieron salir de ese 20% de desocupación y estar hoy con 7,5% de desocupación, que para hablar en términos más concretos son 2 millones de personas que salieron de la desocupación entre el 2014 y el 2003. Voy a dejar estos indicadores que son bastante conocidos y voy a hacer referencia a algo que también es muy discutido y que me parece que es importante que vengamos a dar cuenta al Senado de este punto, que es la calidad del crecimiento. Muchas veces se nos dice que Argentina creció, pero que ese crecimiento es espurio, es puro viento de cola, no es bueno, no es de calidad, no es equitativo, etc. En esta filmina simplemente muestro un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional donde mide la calidad del crecimiento en una muestra de más de 200 países. La calidad del crecimiento, para hacerlo comparativo, se compone de tres componentes, valga la redundancia. Inversión en educación, inversión en salud y crecimiento económico. Con esos tres componentes, el fondo compara una lista de 200 países, si no me equivoco, 200, ¿te acordás? Sí, 200 países y hace un ranking. Los periodos que muestro acá han sido elegidos por el Fondo Monetario Internacional, los periodos de comparación.
Entre el 90 y el 94 Argentina estaba sexto en una muestra de 200 países. Entre el 95 y el 99 había caído al 10º lugar. En el desastre de la convertibilidad, de la explosión de la convertibilidad 2000 a 2004, había caído al lugar número 17. En el periodo 2005 y 2011, la calidad del crecimiento argentino, ponderada por la inversión en educación y salud, la llevó al 3er lugar en una muestra de más de 200 países. O sea que entre 2005 y 2011, según el Fondo Monetario Internacional, solo tuvieron un mejor crecimiento, solo tuvieron más calidad de crecimiento que Argentina, China y Bulgaria. Brasil está en el puesto número 15, Chile está en el puesto número 17, México en el 23, Bolivia en el 38, Ecuador en el 36, Perú en el 11, que muchas veces se mira a Perú como un modelo a imitar, Uruguay en el 7. O sea que el crecimiento no solo ha sido el más alto en toda la historia de Argentina, sino de mucha calidad. Voy para terminar con este panorama y no aburrirlos y abundar un poco en los números del presupuesto concretamente, después podemos comentar un poco estas cuestiones. Quiero hablar de la cuestión energética, ¿sí? Quiero hablar de la cuestión energética desde el punto de vista macroeconómico, porque sé que en este mismo momento en diputados están dando un debate mucho más específico al respecto, pero quiero mostrar cuál ha sido el rol de YPF y de otras políticas en materia energética que ha aplicado el Estado Nacional para recuperar el autoabastecimiento de Argentina. Digo, los números de YPF son contundentes, con lo cual no me quiero detener mucho, pero cuando uno mira la tendencia de Repsol en materia de petróleo, 44% de caída de la producción versus el 6% que YPF consiguió solo en un año y el 9% que consiguió en los primeros 8 meses de 2014 de crecimiento de la producción de petróleo, se puede ver que claramente estamos empezando a revertir la tendencia. Eso es todavía más positivo en materia de gas, donde los primeros 8 meses del año ya estamos creciendo al 12% en la producción de gas de YPF. Producción que es todavía más necesaria que la de petróleo porque, como ustedes saben, la matriz energética argentina está fuertemente gasificada. Quiero ir a los ahorros que nos ha permitido YPF. A los ahorros que nos ha permitido YPF, porque en este mismo Senado y en este mismo Congreso se ha debatido respecto del pago que se le ha hecho a Repsol. Respecto del pago que se le ha hecho a Repsol, de si era razonable, de si no era razonable. Ya lo hemos explicado en detalle, pero quiero mostrar otra cara de ese pago. Nosotros negociamos un pago por $5.000 millones a 2024. $5.000 millones a 2024. Cuando uno toma en cuenta la sustitución de importaciones que hizo YPF, que es el espejo de la mejora en la producción de fuel, de gas, de petróleo y de nafta, entre 2013 y 2014, YPF le ahorró al país en importaciones 3.695 millones de dólares. O sea que estamos pagando al 2024 $5.000 millones de dólares para una empresa que nos permitió ahorrar en 2 años casi 4.000 millones de dólares. Ese ahorro se combina con un plan de estímulo que hemos implementado a partir de 2011 para la producción de gas, que lo que hace es poner metas de producción a las empresas por arriba de las cuales se remunera el gas con un precio diferencial. Esa comisión me toca presidirla a mí y desde 2011 a la fecha ya ahorró en materia de divisas por recuperación de la producción de gas 2.600 millones de dólares. O sea que si las cuentas no me fallan, estamos hablando de 6.200 millones de dólares de ahorro en importaciones por la combinación de la recuperación de una empresa que salió 5.000 y de la implementación de un plan de estímulo que permitió pagar $7 por el gas adicional que aparezca y no $7 por el gas viejo. Los números son contundentes. Fíjense que las empresas que están inscritas en el plan gas, que están ahí en celestito,
han empezado a revertir la caída en la producción de gas, mientras que las empresas que están afuera, que en general son las más chiquitas y las que por condiciones geológicas no pueden alcanzar esas metas productivas, están cayendo en su producción de gas. Pongo estos números sobre la mesa porque creo que el debate macroeconómico de los próximos años y el debate de proyecto de país de los próximos años tiene a la cuestión energética como nudo central del modelo de país al que estamos apuntando. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se dice que este proyecto político en lo económico perdió sus dos pilares. Perdió el pilar del superávit comercial y perdió el pilar del superávit fiscal. Los famosos superávit gemelos. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes nos dicen, ustedes tenían superávit gemelos, ese era un modelo que estaba bien, hoy han perdido esos superávit gemelos y entonces el modelo económico está mal? Lo cierto es que la reducción de los superávit gemelos es el espejo de la pérdida de autoabastecimiento energético. Doy un ejemplo sencillo. Si Argentina hoy tuviera autoabastecimiento, en 2013 el superávit comercial, en vez de ser de 9.000 millones de dólares, sería de casi 15.000 millones de dólares. Y tengo acá el resultado fiscal primario, que en 2013 cerró en menos 0,7% deficitario y que con autoabastecimiento hubiese cerrado en 0,3% de resultado fiscal superavitario, y que hubiera sido superavitario tanto en 2011 como en 2012 con 2013. Para decirlo en plata, las reservas internacionales en poder del Banco Central hoy en vez de 27.500 serían aproximadamente 58.000 millones de dólares si tuviéramos autoabastecimiento energético. Pero entonces la pregunta clara es, ¿qué pasa? Que yo lo decía como si fuera un espejo, ¿no? La reducción del superávit fiscal, la reducción del superávit comercial es el espejo de la pérdida de autoabastecimiento energético. Ese espejo se produce no automáticamente, sino como una consecuencia de una decisión de política económica muy concreta que implica no trasladar a la población los costos de esa pérdida del autoabastecimiento energético. No trasladar la pérdida de casi 10.000 millones de dólares de superávit comercial y no trasladar la pérdida de casi 2 puntos del producto de superávit fiscal. ¿Por qué? Porque Argentina tendría una forma muy sencilla de recuperar los superávit gemelos. Podríamos poner las tarifas de servicios públicos, en particular las de energía y la de gas, al precio equivalente a lo que nos sale la importación. Eso produciría, fíjense, lo decía yo recién, un ajuste presupuestario casi automático de prácticamente 1 punto del PBI. O sea, cobrar la energía, lo que hoy le sale a Argentina, cobrarle a la población el autoabastecimiento energético es equivalente a hacer un ajuste del 1% del PBI. Ese ajuste, como cualquier ajuste, reduciría el poder adquisitivo del salario, reduciría el consumo y automáticamente recuperaría el superávit comercial. Superávit comercial energético que teníamos en los 90, producto de ese mismo ajuste. O sea que la decisión de política económica y la continuidad del modelo de crecimiento con inclusión social dependen esencialmente de construir un puente entre el desabastecimiento energético de hoy y vaca muerta, para ponerlo en términos concretos, y ese puente financiarlo desde el Estado, no desde los recursos corrientes con los cuales cuenta la población. Esa convicción y esa orientación del modelo de crecimiento con inclusión social y podríamos decir recuperación del autoabastecimiento energético es lo que nos lleva a estimar un crecimiento del producto del 2,8% en 2015. ¿Por qué? Porque enfrentamos un mundo más complejo. Pero lo cierto es que lo enfrentamos con algunas herramientas de estímulo a la actividad económica interna que en 2014 no estaban plenamente presentes y que en 2015 sí iban a estar.
Y para decirlo claramente, muchos nos preguntan cómo es que esperan en un mundo peor crecer al 2,8% en 2015. Quiero comentar algunos factores que claramente explican esa estimación. En 2015 vamos a tener 500.000 de jóvenes y probablemente más, incluidos en el programa Progresar, que en 2014 no los teníamos plenamente, porque los fuimos incorporando paulatinamente a lo largo del año. En 2015 vamos a tener 500.000 de jubilados más cobrando una jubilación que no tuvimos en 2014 gracias al programa de inclusión previsional que aprobó este mismo Parlamento. En 2015, Vaca Muerta va a recibir casi 2.000 millones de dólares adicionales de inversión e YPF va a invertir 8.000 millones de dólares en recuperación primaria, secundaria y en nueva exploración. Procrear va a seguir avanzando hacia el 500.000 de viviendas. O sea que tenemos una serie de factores que muchos se relacionan con la inclusión social y muchos se relacionan con la recuperación del autoabastecimiento energético, como las centrales eléctricas de vuelta obligado, como la represa Kirchner-Zepernik, como un factor de competitividad central en materia de exportaciones regionales como va a ser el Belgrano Cargas. Tenemos un montón de factores internos que van a apuntar a más que compensar las condiciones externas que enfrentamos. Muchos también han preguntado cómo llegamos a las estimaciones de inflación que llegamos en 2014 y en 2015. Y quiero empezar por dos componentes centrales para explicar la dinámica de los precios de Argentina de 2003 a la fecha, que han sido el tipo de cambio y el precio de la soja. Estamos previendo una caída del precio de la soja que en un buen escenario va a estar en el 20%. Fíjense si eso no es un factor que va a desacelerar los precios internos. Claramente cuando uno mira la dinámica de precios internos, no de los últimos 10 años, de los últimos 50 años, los indicadores de precios de las exportaciones argentinas van acompañados del movimiento de precios internos, porque Argentina en general exporta alimentos, productos que están en la canasta básica alimentaria de la población. Los senadores me dirán, la verdad que la población no come soja, y es cierto, pero es cierto que el costo de oportunidad del arrendamiento de cualquier campo, no solo ahora en la zona núcleo, sino en un montón de zonas más, está puesto en referencia al valor de la soja, a lo que ese campo puede dar si se lo destina a soja, lo cual ha metido una presión en materia de arrendamientos para carne, para trigo, para maíz. Ese mundo que estamos viendo con menos precio, con caída de los precios de los commodities, es un mundo que tiene un factor claramente de reducción de los precios internos. Estamos viendo y proyectando una variación del tipo de cambio de 15% en 2015, cuando en 2014 probablemente cierre en el 49%, lo cual obviamente en un país con una matriz importadora como la Argentina tiene un efecto concreto sobre los precios. Quiero remarcar también que los valores que figuran en el presupuesto respecto al tipo de cambio proyectado son valores promedio del año, como en todos los presupuestos que hemos presentado en este Parlamento, o sea que no indican el tipo de cambio al cierre del año, sino que muestran el promedio del año. Proyección del tipo de cambio que ha sido muy criticada. Nos han dicho que venimos acá a pronosticar un tipo de cambio promedio para 2015 de 9,45 pesos por dólar que no vamos a cumplir. Quiero mostrar acá todas nuestras estimaciones del tipo de cambio que ha hecho este gobierno y que ha presentado en sus proyectos presupuestarios, por lo menos de 2008 a la fecha, a un año vista y a 2 años vista. Fíjense, las dos primeras barritas son la primera a un año vista, la segunda a 2 años vista, la tercera barrita el dato efectivamente observado del tipo de cambio. Fíjense que el único desvío relevante ocurre en 2014. El único desvío relevante ocurre en 2014, donde proyectamos un 6,33 promedio y estimamos terminar con un 8,21 promedio. Podemos discutir después en detalle por qué el error de esa estimación. Di una pista. Esperábamos exportar 11 millones de toneladas
y estimamos terminar con una exportación de 9 millones de toneladas. No porque haya habido una sequía, no porque haya habido un problema de fertilizantes, no porque haya habido una mala cosecha, sino básicamente porque los productores apostaron a una devaluación y a una recuperación del precio internacional que no ocurrió. Esa mala apuesta del sector, reconocida por todos los representantes del sector, le costó al sector y al país 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Es por eso que esperamos que el IPC nacional urbano se mueva en torno al 14-15% en 2015. Y queremos mostrar un punto importante, que es que con esa previsión, todos los gastos sensibles de este presupuesto, y en particular la variación del gasto social, la variación del gasto primario, están por encima de esa proyección del IPC. Con lo cual este proyecto de presupuesto, que presenta hoy este gobierno, al contrario de lo que muchos han dicho, no presenta un ajuste, no prevé un ajuste y lo que es más importante, no va a realizar un ajuste. Justamente porque el ajuste que muchos reclaman es el ajuste que nos llevaría inmediatamente a la recuperación del autoabastecimiento energético, a la calma de los cementerios, como lo digo yo, porque en un país que no consume y en un país que no invierte, no se necesita importar energía, y toda la energía que se produce se exporta. Este proyecto político entiende que la forma de recuperar el autoabastecimiento energético es con inclusión social, es construyendo un puente entre esta situación y la explotación plena de Vaca Muerta, y es cargándose sobre las espaldas del fisco ese puente y no sobre las espaldas de la población. Muchas gracias.